Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vivimos tiempos que nunca imaginamos vivir, tiempos en los cuales durante los últimos días o meses las personas se están preguntando qué está pasando. Y lo que estamos viviendo es la lamentable y difícil señal de tráfico que está enfrentando la raza humana mientras avanzamos hacia el futuro. Aunque mucho de lo que se avecina, de lo que viene, es incierto, debemos tener en cuenta que la Biblia es clara en todo esto acerca del futuro. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo más soportará la humanidad? La violencia, la destrucción, el caos y el juicio a escala mundial. Sea del lado que esté aquella persona o aquellos que escuchan, que están atentos a este mensaje, de una cosa sí es cierto: el retorno de Jesús es un hecho innegable, de acuerdo a las Escrituras. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, que en los últimos días las cosas irán de mal en peor. Los que engañan irán siendo engañados, y así continuamente, dice la Escritura. Y de acuerdo a la palabra de Dios, esos son los eventos que más estarán dominando en la tierra. El efecto que se viene para el mundo durante dos tiempos: el primero, se tiene que entenderlo, hay un tiempo llamado de momentos difíciles, como dice Jesucristo, dolor de parto o principio o comienzo de dolores, y otro será el momento de la ira o el juicio de Dios, que se llama la gran tribulación. Hay que hacer diferencia entre estos dos eventos, y usted tiene que marcar su corazón, guardarlos y tenerlos en su mente. La primera, eso es como un efecto dominó, que tan pronto se suelta la primera ficha, se cae, inmediatamente caen todas las demás, como una espiral de sucesos. Así es como serán los eventos de los últimos días, empezando a emerger primeramente el anticristo, el periodo de la gran tribulación, la batalla de Armagedón, la segunda venida de Jesucristo, el milenio. Estos eventos están todos apilados, esperando ser soltados rápidamente, y sucederán en un periodo solamente de tan solo 7 años, no más. Durante el tiempo que se llama la gran tribulación es donde emerge el anticristo, la bestia y el falso profeta. Habrá un tiempo de paz, de alegría y de gozo de todos los habitantes de la tierra. Claro, ya la iglesia no está, ya ha sido arrebatada. Usted y yo no vamos a estar ahí. Durante los 3 primeros años y medio habrá un periodo de alegría y de paz, donde la gente es engañada, seducida, donde dice: estamos bien. Pero después de los 3 años y medio empiezan los eventos. De acuerdo a la Escritura, como dice el Señor, la ira de Dios derramada sobre esta tierra. Lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que va a suceder en aquel día. Jesús está de regreso nuevamente.
Segunda de Pedro capítulo 3, verso 3 dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como hasta el principio de la creación. Burladores van a venir, gente cínica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando el apóstol Pablo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Jesús está regresando de nuevo. Esto es claro, esto es un evento que nosotros no podemos dudar ni tener un poquito de temor en saber que Él vendrá por nosotros. En este pasaje, en el capítulo 24 y capítulo 25, tome nota de esto, Jesús está a 2 días de la crucifixión. Es el día miércoles. Jesucristo fue crucificado el día viernes. En ese día miércoles Jesús fue al templo, dio un discurso. Los discípulos salieron todos asustados, como que no entendieron mucho. Por eso ellos le dicen a Jesús: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Por qué regresará Jesús y para qué regresará Jesucristo? ¿Hay alguna manera de saber cuándo regresará? ¿Dónde estarán los cristianos cuando Jesucristo venga? ¿Qué papel tendrán los cristianos en los eventos del fin del tiempo? Escúcheme esta frase. Las respuestas a esos interrogantes podrían marcar un profundo o una profunda diferencia en cómo usted y yo estemos viviendo de aquí en adelante. La diferencia la marca el estilo de vida que nosotros estemos llevando para ser arrebatados. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia santa, que se ha guardado del pecado, que ha vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la iglesia que Cristo viene a levantar. Mateo 24 y 25 contiene el mensaje de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Ese mensaje, desde el capítulo 24 al 25, es uno de los mensajes más largos en cuanto a respuesta de Jesús. Es la última semana de Jesucristo en la tierra, es miércoles, un día en particular, cuando Jesús se dirige al templo. Jesús no entraba al templo, no lo dejaban entrar los religiosos, los fariseos, los que tenían cerrado, los que tenían el control sobre el templo. Jesús no entraba al templo, porque el templo era supuestamente para los santos. Los pecadores no podían entrar ahí. Los que eran pastores de ovejas no les era permitido entrar. Y a muchas personas que tenían otras labores que eran prohibidas de acuerdo a los fariseos no podían entrar al templo. Jesús entraba solo a la parte exterior. Allí nomás él entraba. Aparte de que ese templo no fue construido, escúchenme bien, por los judíos. Quien construyó ese templo fue Herodes el Grande. Era un idumeo, era descendiente de la línea de Esaú. Jesús está allí, entonces entra al patio del templo, el orgullo de los judíos, fariseos y todos. Allí Jesús empieza públicamente a marcarlos, a diferenciarlos, a hablarles directamente. Escúchenme bien, iglesia, y todos aquellos que están atentos. Jesús empieza a hablarles a ellos de una manera fuerte y directa. Hipócritas les llama. Porque ellos lideraban a muchas personas a alejarse de Jesucristo. Ellos habían proclamado que todo aquel que aceptara a Jesucristo era expulsado de la sinagoga. Yo creo que eso suena muy particular, ¿no? Eso era lo que hacían los fariseos. Jesús les dice a ellos que eran sepulcros blanqueados. Así les llamó a quienes lucían por fuera hermosos, pero por dentro estaban llenos de todo tipo de comportamientos malignos.
Jesucristo en el capítulo 23 da 8 ayes. Esos ayes que usted los encontrará. La palabra ay significa juicios, o sea que Jesús profirió 8 juicios sobre los fariseos. Allí descubre Jesús el corazón de los fariseos porque nadie les podía decir nada. Estaban presentes allí los discípulos, estaban escuchando el discurso de Jesús. Fue un discurso largo. Empezó en el capítulo 21, 22 y 23. Jesús fue directo a ellos, corto, concreto, pero fuerte. Jesús les condena su malvado proceder a los líderes religiosos, quienes con su estilo profesional de vida habían logrado desviar a toda una nación y, por qué no decirlo, influenciaron al mundo hasta el día de hoy, de rechazar a Jesucristo, porque ellos fueron los que dijeron, no queremos a Jesucristo, queremos a Barrabás. Por eso el mundo hoy quiere a Barrabás. Jesucristo lo hizo porque ya era el tiempo de su partida. Era necesario hablarles así, porque ellos habían opuesto que Jesús fuera el Dios, el Salvador, el Rey, el Mesías, el Redentor, el Cristo. Ellos no lo quisieron aceptar. Miren esto. Jesús duró en la tierra un promedio de 3 años o 3 años y medio. Iglesia, los 3 años que Jesús estuvo de ministerio terrenal, Él les hablaba con misericordia, con amor a las personas. Nunca Jesús profería o llegó a proferir un juicio como lo encontramos en el capítulo 23, porque ya eran 2 días y Él tenía que decirle. Eso es lo que sucede hoy en día con algunas personas que están recibiendo el mensaje. Usted tal vez les habla con amor, y les habla con amor, y les habla con amor, le dice, mira, acepta a Jesucristo, y llevan años. Jesús tuvo paciencia durante 3 años con los judíos, con los religiosos, con los fariseos, y ellos no quisieron tornar su corazón. Es lo que sucede con las personas hoy en día cuando escuchan el mensaje, llevan años escuchándolo, 1, 2, 3, 4, 5 años, y endurecen su corazón. Pero aquí encontramos a Jesucristo ya en la última etapa de su vida, les advierte, le dice esto. Proverbios capítulo 1, verso 24 en adelante dice, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío, toda reprensión. También dice el Señor. Entonces me llamarán y no les responderé, dice el Señor. Me buscarán de mañana y no me van a hallar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, me menospreciaron. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos. Jesús sale del templo con sus discípulos. Estamos ahora en el verso 1 del capítulo 24. Cuando Jesús sale del templo, se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se va a una ubicación afuera del templo. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Querían saber cuándo el Señor iba a regresar, cuándo iba a establecer su reino. Algo está sucediendo hoy en día, lo podemos percibir, lo podemos sentir, ¿verdad? Acabamos de ver un mensaje sobre los tiempos finales. Es un comienzo, de acuerdo a las Escrituras, tiempos que se han estado iniciando desde que Jesucristo vino. Yo te invito a que te acerques al Señor. Tal vez has visto mensajes y han puesto en ti temor, pero más que temor, yo le diría a usted que no tenga temor de eso. Acérquese al Señor Jesucristo. Las señales que Él dejó son señales evidentes, son indispensables, funcionan, trabajan, como las señales que hoy en día encontramos en cada ciudad, en cada población, en todas las partes del mundo. Las señales te dirigen hacia un lugar determinado. Esas señales son las que dejó Cristo para el ser humano, para sus hijos, para su iglesia. Son las señales que se han ido cumpliendo de los tiempos que Él vino. Ve con tu familia, si estás solo, no importa, regresa, vuélvete a Él, entrega tu vida a Jesucristo y sé que un día Él vendrá por su iglesia y ahí estaremos juntos.
También puedes encontrar más mensajes, audios nuestros. En el caso de mi esposa, Claudia Lorero, puedes ir al canal de YouTube de ella. Y en mi canal también de YouTube de Diego Montilla puedes encontrar mensajes que te van a ayudar, te van a dar fe, aliento y esperanza. Que Dios te bendiga y adelante.